Es asombroso cómo la gente descubrió cómo asociar sonidos con pequeños símbolos. Joe Rogan volvió a poner en el candelero una carta centenaria al preguntar por la carta del Lentulo. Ese breve documento ofrece una sencilla representación física de Jesús y sirvió de inspiración para numerosas pinturas y grabados. Este campo se denomina crítica textual y se aplica a todos los documentos antiguos. Por ejemplo, la Biblia constituye un campo de estudio más desarrollado dentro de la crítica textual, dado que contamos con numerosos manuscritos. Con frecuencia se repiten sus citas en línea, sin verificar su procedencia. Seguiremos la pista de la carta desde sus copias manuscritas medievales hasta los primeros libros impresos. Leeremos el texto y explicaremos por qué los estudiosos la rechazan como testimonio ocular. Pero si la carta influyó en la imagen que el mundo tenía de Jesús, ¿por qué los estudiosos dudan ahora de su veracidad? ¿Podrían sus orígenes ocultar algo mucho más extraño de lo que nadie esperaba? ¿De dónde procede la carta? La carta del Lentulo comenzó a aparecer en libros impresos durante los años en que Europa cambió su forma de compartir información. Hacia 1460, los impresores florentinos la colocaron junto a textos humanistas, lo que hizo que este breve relato se popularizara entre los lectores que coleccionaban libros nuevos. Una edición alemana posterior incluyó la carta en Una vida de Cristo, impresa en Colonia en 1474. Otra impresión temprana colocó el texto en un volumen alemán de Nuremberg en 1491. Estas primeras impresiones ayudaron a que la carta pasara de unos pocos manuscritos dispersos a libros que muchos lectores podían poseer. Una historia relacionada con la carta cuenta que un miembro de la familia Colonna, llamado Giacomo, encontró una copia en Constantinopla y la envió a Roma en 1421. Este relato aparece en un manuscrito de Jena y contribuyó a que lectores posteriores creyeran que el texto era antiguo e importante. Con el tiempo la carta pasó por manos griegas y latinas y llegó a Europa occidental como un breve texto devocional. Los traductores y copistas adaptaron palabras y frases cortas a los estilos locales. El resultado no fue una versión única, sino un conjunto de textos relacionados definidos por distintos lectores. A finales del siglo XV y durante el siglo XVI, la carta se incluyó en numerosas colecciones impresas de textos devocionales. Los impresores y libreros descubrieron que los lectores deseaban retratos claros y concisos de figuras sagradas. El texto del Lentulo satisfacía esta demanda, pues ofrecía una descripción física sencilla y un tono apropiado para libros de oraciones y pequeños folios ilustrados. Coleccionistas y eruditos de Alemania, Francia e Italia conservaban ejemplares en bibliotecas privadas. Con el tiempo, los lectores notaron diferencias entre las versiones y las registraron en archivos y catálogos de bibliotecas. Posteriormente, Ernst von Dobschütz estudió los ejemplares que se conservaban y contabilizó más de 75 variantes en Alemania, Francia e Italia. Su trabajo demostró que los copistas modificaban pequeños detalles como el color del cabello y la forma de la barba. Un bibliotecario de Jena del siglo XVIII, llamado Christopher Milius, dejó constancia de que una copia, hoy perdida, había sido escrita con letras doradas sobre papel rojo, aunque estudiosos posteriores pusieron en duda esta afirmación. La llegada de la imprenta permitió a los libreros de Florencia, Colonia y Nuremberg vender la carta a un público mucho más amplio, llegando a mercados y lectores lejanos. La primera edición en inglés de amplia distribución que utilizó el nombre de
Publio Lentulo se imprimió en Londres en 1680. Esa forma inglesa hizo que la carta resultara familiar para los lectores de Gran Bretaña y sus colonias. Predicadores y autores de textos devocionales a veces citaban pasajes de la carta como si se tratara de un relato de primera mano en lugar de un texto devocional posterior. Citar la carta en sermones y guías devocionales personales contribuyó a que la imagen que describía llegara a personas con escaso acceso a manuscritos antiguos. El patrón del manuscrito apunta a un desarrollo lento, más que a un único documento original. Aparecen copias en misceláneas florentinas, libros devocionales alemanes y colecciones latinas. Los traductores trasladaron el texto entre el griego y el latín y posteriormente a lenguas modernas. Cuando los impresores compusieron la carta, esta llegó a un público más amplio y artistas y mecenas encontraron una tipografía sencilla que copiar. La forma en que el texto varió según el lugar muestra cómo escribas e impresores lo adaptaron a los lectores locales. La historia de la carta demuestra cómo un texto breve puede viajar y transformarse a lo largo de los siglos. Desde una imprenta florentina hasta una londinense, la carta de Lentulo pasó por manos que la copiaron, tradujeron y reelaboraron. El rastro documental refleja la cultura del libro en Europa, donde coleccionistas, impresores y lectores hicieron circular las palabras a través de rutas comerciales y estanterías de bibliotecas. Estos movimientos difundieron el texto de Lentulo en numerosos lugares y dieron origen a las variantes que los estudiosos posteriores estudiarían y contabilizarían. Pero tras siglos de relatos, tergiversaciones y devoción, una pregunta persiste. ¿Qué revelaba realmente la misteriosa carta sobre el propio Jesús? Lo que dice realmente la carta. ¿Qué dice la carta de Lentulo acerca del hombre llamado Jesús? El breve relato comienza señalando que muchos lo llaman profeta, mientras que otros lo llaman Hijo de Dios. Afirma que sanó a los enfermos y que multitudes lo seguían. Tras estas afirmaciones, el autor ofrece una descripción física detallada. La estatura es la primera característica que menciona. Lo describe como de estatura mediana. Esta expresión significa una persona ni muy alta ni muy baja. El relato se centra entonces en la cabeza y el cabello. El cabello se describe como avellana o castaño rojizo. Cae liso hasta las orejas y luego se vuelve ondulado y rizado por debajo de ellas. El cabello llega hasta los hombros y está partido por la mitad. Varias versiones añaden que el cabello tiene un ligero brillo que llama la atención. Las cejas son suaves y el rostro no presenta arrugas ni marcas profundas. La tez tiene un tono cálido y sin imperfecciones. Se dice que la nariz y la boca están bien formadas. La barba es espesa y del mismo color que el cabello. Algunos textos indican que la barba está partida a la altura de la barbilla, mientras que otros simplemente la describen como espesa y bien cuidada. Los ojos de color gris o azul se describen como brillantes. Una frase que se repite en varios manuscritos afirma que su mirada podía inspirar respeto y temor a la vez. La descripción también abarca las manos y la postura. Se dice que las manos y los brazos son bien formados y útiles para el trabajo. La postura es erguida. Los movimientos y gestos muestran firmeza y delicadeza a la vez. Su voz se describe como modesta y clara. El hombre rara vez reía, pero podía mostrar sentimientos profundos y a veces lloraba. El texto lo indica. En muchas versiones aparecen breves comentarios morales. Un verso común dice que era severo al reprender y amable al advertir. Otro verso describe su aspecto como venerable, por lo que la gente sentía reverencia. Estos breves detalles morales vinculan los rasgos físicos con el carácter y confieren al retrato un tono devocional. Traductores y copistas modificaron pequeñas palabras
a medida que el texto se trasladaba de un lugar a otro. Una versión en inglés de finales del siglo XVII emplea un estilo y frases del inglés antiguo. Las formas latinas y griegas muestran ecos de antiguos escritores cristianos que escribieron breves notas sobre rostros santos. Autores como Nicéforo y Juan Damasceno registraron breves observaciones físicas que se asemejan a partes de la descripción de Léntulo. Esta coincidencia sugiere que la carta se basó en el lenguaje devocional existente al ser copiada. Los escribas e impresores ajustaron los detalles al gusto local. Algunos manuscritos suavizan el color del cabello a castaño, mientras que otros mantienen el tono avellana. Algunas copias describen los ojos como brillantes, sin especificar el color. Los impresores florentinos quizá preferían un lenguaje más suave, mientras que las imprentas alemanas optaban por términos más directos. Estas pequeñas modificaciones se multiplicaron a medida que el texto se difundía, lo que explica la existencia de tantas versiones ligeramente diferentes. La carta no narra historias extensas ni nuevos acontecimientos. Ofrece una imagen fija en lugar de una biografía. Ese retrato conciso hizo que el texto fuera útil para artistas e impresores que necesitaban un rostro claro para mostrar en ilustraciones y pequeños folletos devocionales. Los artistas podían tomar la breve lista de rasgos y crear un rostro que se ajustara a las expectativas de los lectores. En los ejemplares que se conservan, se mantiene un núcleo claro de rasgos: estatura mediana, cabello hasta los hombros con raya al medio, barba completa, ojos brillantes, postura serena y voz grave. Aunque varían algunos detalles menores, la imagen principal permanece inalterada en las versiones griega, latina y posteriormente inglesa. El resultado es un retrato breve y reproducible que se tradujo fácilmente del texto a la imagen y contribuyó a dar forma a muchas representaciones posteriores de Jesús en el arte y la imprenta. Muchas copias impresas incluían un grabado o xilografía junto al texto. Los impresores utilizaban imágenes que se correspondían con la breve descripción. Más tarde, predicadores y autores de textos devocionales ingleses a veces leían pasajes en voz alta durante sermones o devociones familiares. Este uso oral contribuyó a que la descripción se popularizara más allá de los lectores de libros. Con el tiempo, el breve retrato se plasmó en pinturas, estatuas y grabados donde los artistas xilógrafos siguieron el texto y le dieron a la carta una forma visual que se correspondía con sus frases. Pero si esta carta influyó en cómo millones de personas imaginaban el rostro de Jesús, y si la misma imagen en la que hemos confiado durante siglos nació de una mentira, ¿por qué los estudiosos afirman que no es auténtica? ¿Por qué los historiadores rechazan la carta de Léntulo como un informe romano genuino? La respuesta se basa en varias pruebas contundentes. Entre ellas se incluyen la ausencia del supuesto funcionario en los registros romanos, el tono y el lenguaje del texto, la historia del manuscrito y la imprenta ecos de otros escritos eclesiásticos, la falta de referencias tempranas y señales de copia y edición posteriores. En primer lugar, el nombre y el cargo que aparecen en la carta no coinciden con lo que sabemos sobre el dominio romano en Judea. Las listas oficiales, las inscripciones y los registros históricos muestran a los hombres que gobernaron la provincia a principios del siglo I. Nombres como Coponio, Marco Ambivalo, Annio Rufo, Valerio Grato y Poncio Pilato figuran en dichos cargos. El apellido Léntulo pertenece a una conocida familia romana, los Cornelii Léntulos. Sin embargo, los historiadores no encuentran pruebas fiables de que Publio Léntulo ejerciera como gobernador
o procurador de Judea. Esta laguna en los registros oficiales dificulta la aceptación del testimonio de un testigo ocular. En segundo lugar, el lenguaje y el tono de la carta no se corresponden con la comunicación formal romana. El texto se asemeja más a un escrito cristiano devocional que a un árido comunicado oficial. Emplea frases y expresiones comunes en libros cristianos posteriores y en la liturgia. Palabras como Hijo de Dios y Profeta aparecen con un lenguaje que refleja la fe más que el de un informe cívico. Las cartas romanas formales suelen seguir fórmulas establecidas, enumerar títulos oficiales y mantener un tono jurídico y objetivo. Los comentarios morales y las cálidas descripciones del texto de Léntulo se ajustan más a un estilo devocional que a una forma administrativa. En tercer lugar, el manuscrito y el registro de impresión apuntan a un origen posterior y a una evolución constante a lo largo del tiempo. La carta se conserva principalmente en manuscritos medievales y en colecciones impresas a partir del siglo XV. Los estudiosos que examinaron estas copias encontraron numerosas variantes textuales. Ernst von Dobschütz catalogó docenas de versiones y demostró cómo los copistas y los primeros impresores modificaron pequeños detalles. Por ejemplo, el cambio de color de pelo o una breve frase descriptiva. El patrón de las numerosas copias tardías se ajusta a cómo se desarrollaron y difundieron los textos devocionales durante la Edad Media y la Edad Moderna, no a cómo sobreviviría un único informe oficial antiguo. En cuarto lugar, partes de la redacción se hacen eco de descripciones ya conocidas en escritos cristianos orientales. Autores como Nicéforo y Juan Damasceno incluyeron breves comentarios sobre la aparición de figuras sagradas en sus obras. El texto de Léntulo comparte tono y algunas expresiones con esa tradición devocional oriental. Esta coincidencia sugiere que los editores o copistas recurrieron a imágenes y frases eclesiásticas existentes al adaptar la carta para los lectores griegos y latinos. Este tipo de préstamos apunta a una transmisión dentro de la cultura eclesiástica, más que a una fuente romana independiente. En quinto lugar, los primeros historiadores y escritores de la Iglesia no conservan ningún registro directo de un testimonio romano ocular como la carta de Léntulo. Si un funcionario romano identificado hubiera enviado un relato formal que describiera a Jesús en detalle, es probable que los primeros historiadores y teólogos lo hubieran conocido y citado. Por lo tanto, el silencio de las fuentes primitivas constituye un importante punto negativo. Los estudiosos tienen muy en cuenta esta ausencia al evaluar la afirmación del texto sobre su origen en el siglo I. En sexto lugar, las formas en que se copió y utilizó la carta muestran claros indicios de manipulación editorial con fines devocionales. Muchas versiones que se conservan incluyen breves refranes morales que relacionan rasgos físicos con el carácter. Los impresores de Florencia Colonia y Nuremberg adaptaron el lenguaje y la maquetación a sus lectores. Los traductores ingleses del siglo XVII adaptaron algunas frases a un inglés más antiguo para que el texto resultara familiar a su público. Estos cambios demuestran que la carta funcionaba como material devocional y que fue moldeada por el gusto local y la demanda del mercado. Algunos eruditos de los siglos XIX y XX se reunieron para debatir su origen. Friedrich Munther defendió una explicación más remota, pero esta postura no obtuvo un amplio respaldo. Investigadores posteriores como Cora E. Lutz analizaron colecciones impresas y argumentaron que la forma de la carta se ajusta a un texto devocional medieval. Las obras de referencia estándar catalogaron durante mucho tiempo la carta de Léntulo como apócrifa.
Por estas razones, bibliotecas, museos e historiadores la incluyen en sus listas como una composición devocional posterior importante para el estudio del arte y la piedad, pero no la aceptan como un testimonio ocular del siglo V. Pero si los estudiosos lo descartaron como ficción, ¿por qué su imagen siguió influyendo durante siglos en cómo millones de personas imaginaban a Cristo? ¿Por qué fue importante entonces? ¿Y por qué aún se habla de ella? La carta de Léntulo fue importante porque ofrecía una imagen clara y reconocible en una época en que los libros y las imágenes llegaban a mucha gente. Los impresores incluían la breve descripción en pequeños libros devocionales y colecciones de imágenes. Las silografías y los grabados en cobre solían acompañar al texto impreso para que los lectores pudieran ver una imagen correspondiente. Esa combinación contribuyó a que un único tipo de retrato se extendiera rápidamente por ciudades y regiones. Los artistas del norte de Europa utilizaron la letra como un modelo sencillo. Pintores como Dirk Bouts trabajaron en una cultura donde los clientes pedían rostros conocidos. Bouts y otros pintores de los Países Bajos seguían un patrón uniforme cabello, con raya al medio hasta los hombros, barba corta y poblada, y una mirada serena. Los talleres formaban aprendices para copiar los diseños que gustaban a los mecenas. Un rostro estandarizado facilitaba a los talleres la producción de altares, paneles y pequeños retratos privados sin apenas margen de variación. Los mecenas decidían qué pintaban los pintores. Ayuntamientos, gremios y donantes privados encargaban imágenes para iglesias y hogares. A menudo pedían un rostro que la congregación pudiera reconocer. La descripción de Lentulus ofrecía una receta concisa que satisfacía tanto a artistas como a compradores. Impresores y libreros utilizaban el texto para vender ejemplares. Las imprentas de Florencia, Colonia y Nuremberg incluían la carta en pequeños conjuntos de planchas devocionales que viajaban por rutas comerciales a ciudades lejanas. Los conservadores de museos y los historiadores del libro encuentran vestigios de ese movimiento en colecciones. En muchas bibliotecas se conservan ediciones impresas con una pequeña imagen junto al texto. Cuando los conservadores redactan las notas de catálogo, muestran cómo las descripciones impresas contribuyeron a fijar un tipo de retrato en la cultura visual. Este vínculo se observa en varias colecciones de museos, donde un grabado o un pequeño panel presenta los mismos rasgos faciales que se enumeran en la carta. El texto también circuló entre Oriente y Occidente. Los escritores de tradición griega hicieron breves alusiones a rostros santos que se hacen eco de algunos puntos del texto de Lentulo. Traductores y copistas mezclaron estas notas orientales con frases devocionales occidentales. Con el tiempo, esta tradición mixta dio lugar a numerosas versiones relacionadas de la carta en latín, alemán, francés e inglés. Cada versión lingüística presentaba pequeñas modificaciones locales que se ajustaban al gusto de los lectores de la zona. Los impresores y copistas no solo reproducían las palabras, sino que también ajustaban algunos detalles. Una imprenta florentina podía optar por colores más suaves para las palabras. Un impresor alemán podría haber preferido un lenguaje directo que se ajustara al habla local. Estas pequeñas modificaciones muestran cómo la carta se adaptó a los lectores a medida que se difundía. El resultado son muchas copias casi idénticas que muestran variaciones locales, pero conservan la esencia principal. Los libros contribuyeron al arte al poner en circulación una lista fija de rasgos. Los pintores podían leer las líneas cortas y crear un rostro que se ajustara a ellas. Los grabadores copiaban planchas y bloques de madera que se trasladaban de taller en taller. Cuando una imagen coincidía con el texto, los compradores confiaban en que la imagen era la correcta. Ese vínculo práctico entre texto e imagen
hacía que el retrato de Lentulus fuera útil para artesanos y vendedores. La letra también tenía un papel importante en la devoción privada y en el discurso público. En las lecturas familiares y los sermones, a veces se citaba la breve descripción. Esta práctica hizo que el retrato pasara de las páginas de los libros a la vida cotidiana. Cuando los predicadores leían las palabras en las plazas de los pueblos o en las iglesias parroquiales, la imagen llegaba a personas que nunca habían tenido libros. Este uso oral extendió el alcance de la carta más allá de los lectores, llegando a los oyentes. Los medios modernos reavivaron el interés público. Cuando un programa de gran audiencia habla sobre textos antiguos, muchos oyentes buscan y comparten imágenes. Joe Rogan mencionó la carta en una conversación que reavivó el interés público. La curiosidad popular impulsó a bibliotecarios y académicos a publicar información clara en las páginas web de los museos y artículos breves que explicaban el origen de la carta y su difusión. Las respuestas de bibliotecas y museos se centraron en mostrar lo que se sabe y lo que se desconoce. Un análisis detallado de los registros muestra que la carta funcionaba como herramienta social. Satisfacía la necesidad de un modelo visual estable. Impresores, artistas, mecenas y predicadores la utilizaban por su brevedad y practicidad. Ese valor práctico explica por qué un texto posterior pudo moldear siglos de imágenes. La carta se convirtió en parte de la rutina de la creación artística y la cultura del libro en Europa. No porque proviniera de un testigo presencial, sino porque se ajustaba a las necesidades de quienes creaban y adquirían imágenes. Hoy en día la carta sigue despertando interés porque muestra cómo las palabras se transforman en imágenes y cómo la cultura impresa refleja los hábitos visuales. Los investigadores estudian las variantes y rastrean cómo las imprentas locales modificaron algunas palabras de la carta. Los archivos de los museos conservan ejemplos que muestran el mismo rostro en diferentes medios. Los investigadores siguen comparando copias e imágenes para trazar con detalle las rutas exactas que siguió la descripción por Europa hasta su publicación impresa. Puede que la carta de Lentulo nunca revele su autoría, pero sus palabras siguen influyendo en la imagen que se tiene de Jesús hoy en día. Desde Monasterios Polvorientos hasta el podcast de Joe Rogan, este antiguo texto sigue cobrando nueva vida. Su misterio es lo que la perdura. Todos anhelamos saber dónde se encuentran la verdad y la tradición. ¿Qué opinas de su historia? Podría hasta haber algo más de lo que sabemos. Comparte tus ideas a continuación. Dale a me gusta si te gustó el recorrido. Y no olvides suscribirte para leer más historias.